Hace tiempo que no subimos videos acerca de anatomía dentaria o anatomía topográfica y esta vez nos rehabilitamos. Nos reincorporamos a hacer los videos, en este caso volvemos a las pistas con el primer premolar inferior izquierdo. Me estuvieron pidiendo contenido acerca de primeros premolares y todos los molares que continúo haciendo y que termine de hacer sí o sí todos los videos que debo en mi canal. Y la verdad, por todos los reclamos que ustedes me hacen, me siento súper halagado porque ustedes confían en mí y cada vez están a la espera de contenido nuevo. Me siento muy agradecido y halagado por ustedes. Ya, no nos hay que poner tristes y hay que seguir continuando. Este video se lo quiero dedicar a un fiel seguidor y un gran amigo para mí, José Acosta. Estaba para ti. Si hablamos un poco acerca de los premolares, hablando así a gran escala de los premolares, no solo hablando del primer premolar inferior, sino acerca de todos los premolares, vemos que con los premolares ya hay esa aparición de lo que sería de la superficie oclusal, tanto que los caninos y en los incisivos no llegamos a ver la superficie oclusal. ¿Y esto a qué se debe? Al gran aumento del diámetro cérvico-palatino. Este cuarto lóbulo de desarrollo que vimos en lo que serían en los incisivos y caninos, vendrían a tener un desarrollo mucho mayor y es por eso que va a alcanzar o se encuentran casi a la altura de lo que sería del plano de oclusión. También si hacemos una gran diferencia entre premolares superiores y los premolares inferiores, en este caso vamos a ver que los premolares superiores, el diámetro vestíbulo palatino o el diámetro de las caras libres vendría a ser mucho mayor que el diámetro mesiodistal. En los inferiores también el diámetro vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, vendría a ser tan mayor al diámetro mesiodistal, pero en este caso en los inferiores vendría a ser mucho más proporcional. Y es por eso que en los inferiores la cara oclusal tiene una forma mucho más elipsoidal o circular, a diferencia de los superiores que tienen una forma más pentagonal. Esta y muchas más diferencias, tal vez saquemos un video muy exclusivo para describir un poco acerca de las diferencias de piezas superiores con piezas inferiores. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a empezar. A ver, principalmente a gran escala aquí tenemos las caras libres vestibular y lingual. Como podemos ver, la cara vestibular, a ver si vemos aquí en la superficie vestibular, vamos a ver que está formada por tres lóbulos en este caso. Un lóbulo central de gran diámetro y dos lóbulos laterales. En el caso del lado lingual vamos a ver la aparición de una cúspide y esto gracias a la evolución de este cuarto lóbulo de desarrollo. En el caso de las caras proximales, en este caso esto vendría a ser una cara proximal distal y esta vendría a ser una cara proximal mesial. Lo primero que nos llama bastante la atención aquí vendría a ser este poco desarrollo de esta cúspide. ¿A qué se debe este poco desarrollo de esta cúspide? Si recordamos, en los incisivos inferiores, en este caso, la forma era creciente, el cíngulo. Ya cuando llegamos a un canino, este cíngulo tenía un mayor diámetro. Cuando lleguemos aquí a premolares, este cíngulo se va a convertir prácticamente ya en una cúspide y con la aparición de esta cúspide vamos a tener ya una superficie oclusal. Pero en este caso, a diferencia del segundo premolar inferior que lo vamos a ver más adelante, es que esta cúspide se va a encontrar en un plano mucho más inferior al plano de oclusión. En este caso, como podemos ver, está en un plano mucho más inferior. Esto se debe al nulo o el poco desarrollo de esta cúspide o del cuarto lóbulo de desarrollo. Hay ocasiones que no tiene nada de desarrollo y va a asemejarse mucho a lo que sería un canino inferior, pero esa poca evolución no suele verse con mucha frecuencia. Es más, casi nunca se ve, pero de todos modos cabe recalcar que sí existe, o si hay casos en los que se llegan a presentar. Aparte de esto, justo a ese nivel podemos ver que este vértice, el vértice en este caso, o la parte más superficial de la cúspide vestibular, si lo comparamos con un canino, en los caninos era mucho mayor, pero en esta forma también es un poco marcada. ¿Por qué en los caninos tenía esta cúspide mucho más marcada? Por dos simples razones. Uno, que ayudaba al desgarro de alimentos, y el otro es que este canino va a cumplir esta función de guiar la lateralidad. Esa es una función muy importante en los caninos. Aparte de esto vamos a ver que esta cúspide o toda esta cara en sí está muy rotada a lo que sería la superficie lingual. Gracias a esa rotación es que vamos a ver que esta cúspide vestibular en este caso guarda relación con la porción radicular, que también lo vamos a ver cuando toquemos un poco de relación con lo radicular, es muy importante. Y la cúspide lingual, como podemos ver, si trazamos un eje en la corona y lo comparamos con la raíz, no va a guardar para nada relación, o sea, está en un plano mucho más lingual. Una vez que lleguemos a esta pieza dentaria vamos a hablar de una cara oclusal. En la cara oclusal lo primero que vamos a ver es que vamos a tener la aparición de lo que serían fosas,
surcos, en este caso principales y secundarios, vamos a tener la aparición de lo que sea los rebordes marginales y la aparición de cúspides, en este caso dos cúspides. Si vemos una cúspide vestibular de mayores diámetros que una cúspide lingual, la cúspide lingual mucho menos pronunciada y de esta forma tiene los reparos anatómicos muy poco marcados y es por eso que tiene una forma mucho más redondeada. Aparte de eso, vamos a ver que una característica fundamental y que es algo muy importante y que caracteriza mucho al primer premolar inferior vendría a ser la aparición de este puente de esmalte, o también conocido como apófisis adamantina. Muy particular, también lo vimos ya también en el primer molar superior, que también se presentaba esta apófisis de esmalte. Con la aparición de las cúspides vamos a tener la aparición de lo que serían las crestas o rebordes triangulares, en este caso una cresta triangular central y dos laterales. Estas crestas están delimitadas por la arista longitudinal en este caso, y la otra mitad estaría separada por lo que sería la arista lisa por el vestibular y la arista armada por dentro de lo que sería la arista longitudinal. La arista armada en este caso que separa una faceta mesial de la otra faceta distal. Vamos a tocar este tema cuando hablemos un poquito de cara oclusal, o también, si es que no lo llego a hablar, vamos a hablar esa misma disposición de las facetas de las crestas triangulares principales y secundarias en el segundo premolar inferior, que hice una presentación que está súper ilustrativa. Y esa misma descripción la pueden aplicar a cualquier cúspide, en este caso ya sean de molares, premolares superiores o inferiores. También algo muy importante que podemos ver justos a ese nivel, en este caso, son las superficies de contacto con otros dientes. En este caso, si vemos la superficie de contacto con el canino, a este lado estaría el canino, básicamente va a ser mucho menor, porque el canino en sí tiene proporciones mucho más limitadas que un primer premolar inferior. En este caso, la superficie de contacto del lado distal va a ser mucho mayor a la superficie de contacto del lado mesial. Esto prácticamente se debe a que por distal va a tener el punto de contacto con el segundo premolar, en este caso, que vendría a tener también los diámetros bastante proporcionales y grandes a comparación de un canino. Luego también tenemos una vista apical, visto desde la parte superior. Lo único que podemos ver aquí, si lo vemos desde las caras libres vestibular y lingual, es básicamente que va a tener una desviación hacia el lado distal. Pero si es que lo vemos desde las caras proximales, en este caso, vamos a ver que va a guardar íntima relación con lo que sería con la porción coronaria, en este caso con la cúspide vestibular. Todo eso para empezar. El primer premolar inferior izquierdo, a ver si hablamos un poco acerca de la calcificación, las longitudes y las dimensiones. Si hablamos un poco de acerca de la calcificación, vemos que estas tablas son unos estándares, no están prescritas o no van a ser que en todos los lugares vamos a ver que vamos a respetar estas dimensiones, estas longitudes y tampoco esta calcificación. Si hablamos un poco acerca de cronología de erupción más adelante, nos va a seguir porque me voy a basar en esa calcificación. A ver, si lo vemos aquí, vamos a ver que comienza a los 3 años de edad, erupciona de 9 a 10 años y termina su erupción a los 12 años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a ver el término de esta erupción? O sea, cuando alcanza el plano de oclusión, cuando se emboca y ya tiene oclusión con otro diente antagonista, ya básicamente vemos que es el término de erupción de esta pieza dentaria. Las longitudes y las dimensiones siempre las paro mencionando en esta presentación. Como podemos ver, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. La longitud de esta pieza dentaria vendría a ser mayor en este caso, a diferencia de los premolares superiores. El primer premolar superior, si no me equivoco, medía de 21 milímetros y el siguiente era de forma creciente, tenía 0.5 milímetros mayor, o sea, era 21.5. En este caso, el primer premolar inferior tiene un diámetro mucho mayor que ambos, en este caso tiene de 22.4 milímetros. Y si seguimos con las longitudes, a ver, la longitud en este caso de la porción coronaria vendría a ser de 7.8 y de la porción radicular en este caso vendría a ser de 14.6 milímetros. Esas son las longitudes. Si hablamos un poco acerca de las dimensiones, en este caso de mesio distal tiene una dimensión de 6.9 milímetros y si lo vemos desde las caras proximales, en este caso hay que ubicar, esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser lingual. Esa vendría a ser una cara distal. A ver, tiene una dimensión de 7.5 milímetros como podemos ver en la imagen. Eso es algo muy importante también. Y esta parte de la oclusión, que a mí me encanta, y supongo que ustedes también, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. A ver, el primer premolar inferior izquierdo ocluye con dos piezas superiores, como estamos viendo ahí, con el canino superior y el primer premolar superior en este caso. Si hablamos un poco, vemos que el canino tiene una vertiente distal y una vertiente mesial. De la misma forma, el primer premolar superior del este vestibular también tiene una vertiente mesial y distal. Entonces, ¿qué podemos decir con el primer premolar inferior en este caso?
vamos a ver que ocluye con la mitad distal del canino superior y la mitad mesial del primer premolar superior, en este caso. A ver, vamos a repetir, ocluye con la vertiente distal del canino superior y la vertiente mesial del primer premolar superior. Eso es la oclusión, que es muy importante. Bueno, al menos para mí, esa es la oclusión que es muy importante. Pero, si vemos un poco, vamos a hablar de la porción coronaria. En mis videos generalmente seguimos un orden. Primero hablamos de la porción coronaria, luego hablamos de la porción radicular y posteriormente terminamos con lo que sería la relación entre ambos, o sea, la relación entre la corona y la raíz, que es conocida como la relación corono-radicular. Y en la porción coronaria, como siempre hacemos, hablamos primero de lo que sería de la cara oclusal, luego hablamos de las caras libres vestibular y lingual, luego hablamos de las caras proximales mesial y distal. En este caso hablamos de la cara oclusal. Como podemos ver, esto vendría a ser la cara oclusal. Para ubicarnos primero, a ver, esto vendría a ser mesial, esto vendría a ser distal, esto vendría a ser lingual y esto vendría a ser vestibular. Es una pieza dentaria izquierda, ojo. Primero que nada vamos a ver la forma de la cara oclusal. Como podemos ver, tiene forma ovoidal. Como estamos viendo aquí, tiene forma ovoidal, donde su mayor polo o el polo mayor de esa forma ovoidal vendría a estar dirigido hacia distal. En este caso, como podemos ver, distal tiene una convexidad mayor a comparación del lado mesial y a comparación de los demás en este caso. Es por eso que esta forma ovoidal tiene su mayor convexidad hacia el lado distal. En lo que vemos también en esta cara oclusal, lo primero que vamos a ver es el lado vestibular. En el lado vestibular lo primero que vemos vendría a ser esta gran convexidad. Tiene mayor diámetro, pero en este caso es mucho menos convexo que el lado lingual. Además vemos que está formado por 3 lóbulos de desarrollo. A ver, en este caso, si vemos lo que sería el lado lingual, a ver, este vendría a ser el lado lingual. A diferencia del lado vestibular, como podemos ver, este lado lingual es mucho más convexo, pero de un diámetro menor al lado vestibular. ¿Por qué es mucho más convexo? A ver, se debe simplemente a una sola razón. Es que el lado vestibular, si mal no recordamos hablamos de esto en incisivos, está formado por 3 lóbulos de desarrollo, como se notan aquí los 3 lóbulos de desarrollo. El lóbulo central, como podemos ver, es el lóbulo de mayor tamaño. Y el lado lingual, donde vimos lo que sería el cíngulo, está formado por solo un lóbulo de desarrollo. Si hablamos de la cara oclusal, es por este gran desarrollo de este cuarto lóbulo de desarrollo que se da por lingual. Eso en el lado lingual, la verdad es que no hay mucho que hablar en el lado lingual. En los lados proximales, estos vendrían a ser los lados proximales. Lo primero que nos llama la atención es esta gran convergencia hacia el lado lingual. A ver, ¿cómo es esto de la convergencia? Creo que les expliqué esta parte de convergencia y divergencia en mi video de molares o premolares, no recuerdo muy bien. También lo explicamos en incisivos, tomamos el ejemplo de un cono de helado. Y en este caso, a ver, para entender un poco acerca de esto de la convergencia y la divergencia, que causa un poquito de confusión para entender esto de las piezas dentarias, les voy a prestar un ejemplo. Imaginen un triángulo de una base mayor y una vértice. O sea, la base siempre para la parte inferior y el vértice hacia la parte superior. El triángulo va a estar formado por 2 lados, o sea, 2 lados y una base. Los 2 lados van a converger hacia el vértice, o hacia la parte más puntiaguda del triángulo, y divergen hacia la base del triángulo. ¿Se entiende? Yo creo que sí se entiende con eso. Vamos a repetir. Converge hacia el vértice del triángulo y diverge hacia la base del triángulo. Es lo mismo que vamos a tomar aquí. En este caso vemos, supuestamente este vendría a ser un triángulo. Vemos que tanto distal y mesial convergen hacia lingual y divergen hacia vestibular o hacia la base en este caso, aunque no vendría a ser una base, solo es para el ejemplo. Entonces, ya que se entendió eso, vamos a ver que convergen hacia lingual y divergen hacia vestibular. Ambos son muy convexos, o sea, ambos lados que vemos aquí, tanto distal como mesial, son muy convexos y son bastante oblicuos. Vemos también que el lado mesial, a diferencia del lado distal, es que tiene una mayor oblicuidad. Y aparte de tener una mayor oblicuidad, ojo, tiene una mayor oblicuidad, tiene un menor diámetro a diferencia del lado distal. ¿A qué se debe esto? Prácticamente por 2 simples razones. Esta mayor oblicuidad es prácticamente porque este lado va a estar el canino inferior, y el canino inferior necesita una superficie de contacto menor que el segundo premolar inferior. El segundo premolar inferior necesita una superficie de contacto mucho mayor en este caso. A comparación de un canino, necesita una superficie de contacto de mayor diámetro.
Es por eso que tiene una menor oblicuidad pero un mayor diámetro para el lado distal, por la superficie de contacto que va a presentar con el segundo premolar. Y en el lado mesial presenta una mayor oblicuidad pero un menor diámetro, en este caso por la superficie de contacto que va a presentar con el canino inferior. O sea que no necesita mucho punto de contacto, y además también que el canino es convexo por el lado distal. Este lado también va a presentar mayor oblicuidad o en todo caso también mayor convexidad. Es simplemente por eso, súper importante esa parte. Si hablamos un poco acerca de la superficie, como podemos ver, la superficie está delimitada por la arista longitudinal. Esa viene a ser la arista longitudinal. En la superficie lo más resaltante que vamos a hablar vendrían a ser acerca de las cúspides, las fosas principales, los surcos principales y los surcos secundarios. En este caso, si hablamos de cúspides, aquí tendríamos dos cúspides. Una característica que lo diferencia bastante de las cúspides de los premolares superiores vendría a ser que en los superiores la diferencia de las cúspides era desproporcional. En este caso vamos a ver que la cúspide vestibular y la cúspide lingual vendrían a ser mucho más desproporcionales e incluso que los premolares superiores. ¿Cómo así? Si vemos un poco en este caso, la cúspide vestibular vendría a ser una cúspide mucho más marcada, a diferencia del lado lingual. Mucho más marcada, ¿por qué? Porque las aristas armadas y las aristas lisas e incluso la arista longitudinal vendrían a tener esa prominencia o esa nitidez mucho mayor del cual podemos ver en el lado lingual. En el lado lingual, a diferencia del lado vestibular, es que esas aristas armadas, las lisas y la longitudinal, vendrían a tener esa poca nitidez o no vendrían a ser muy perceptibles. Gracias a esto vamos a tener que esta cúspide vendría a ser mucho más redondeada. Creo que eso es lo más básico y lo más resaltante acerca de las cúspides, la cúspide vestibular y la cúspide lingual. En la superficie oclusal también vamos a encontrar dos reparos anatómicos muy importantes que vendrían a ser las fosas principales, la fosa principal mesial y la fosa principal distal. Una característica muy importante de esas fosas principales es que vendría a ser que la fosa distal vendría a tener un mayor diámetro que la fosa mesial, o sea, mucho mayor. Aparte de esto vamos a ver que esta fosa mesial también se encuentra en un plano mucho más inferior, es mucho más profundo, de mayor tamaño, y a pesar de eso vamos a ver que se encuentra más dirigido hacia el lado lingual. Esas tres características son fundamentales de la fosa distal. A ver, los hay que repetir. Uno, que se encuentra en un plano mucho más inferior. Otro, que vendría a ser que esta fosa es de mayor tamaño o tiene un mayor volumen que la fosa mesial. Y el otro es que vendría a estar dirigido hacia el lado lingual. Ojo, vendría a ser una de sus características más importantes, creo yo, de la superficie oclusal. A ver, si quitamos un poco esto, también vamos a ver que estas fosas principales van a salir lo que serían surcos secundarios, como podemos ver aquí del lado mesial y también del lado distal. ¿Cuál es esa particularidad de estos surcos secundarios? Es que van a delimitar lo que serían los rebordes marginales. Lo que tenemos en las caras oclusales es que ya vamos a tener la presencia de rebordes marginales muy nítidos y muy resaltantes. A ver, también vamos a ver que esas fosas principales, tanto mesial como distal, van a salir dos surcos principales que van en dirección hacia el lado lingual y dan la apariencia de querer juntarse en este caso. Pero este recorrido va a estar interrumpido por lo que sería por la apófisis adamantina o cresta de esmalte, que es una particularidad muy peculiar o es algo muy resaltante de lo que vamos a ver en el primer premolar inferior, ya que en el segundo no vamos a tener esta apófisis adamantina. Claro, en un porcentaje menor también hay algunas variaciones que ya vamos a ver en el segundo premolar, pero generalmente el que lo presenta es el primer premolar inferior y el segundo premolar inferior no presenta la apófisis adamantina. Como ya les dije, pueden haber variaciones, que también lo vamos a hablar cuando toquemos un poquito acerca del segundo premolar, pero por ahora eso es lo más resaltante. Esta vendría a ser la apófisis o cresta de esmalte o apófisis adamantina. Se le puede conocer con distintos nombres, pero esa es la particularidad del cual les paro hablando. A ver, si borramos todo eso, aquí en el primer premolar inferior también vamos a ver una particularidad o una peculiaridad no tan común, que no se presenta con mucha frecuencia, que vamos a ver que este surco principal, se va a unir o va a cabalgar por encima de la apófisis adamantina. No es algo marcado, es algo bien superficial que no va a ser muy perceptible en este caso y que no va a delimitar en este caso las dos cúspides vestibulares y linguales. Eso es algo muy importante y da esta apariencia. En esta apariencia lo que podemos encontrar es que va a tener una concavidad hacia el lado vestibular y una convexidad en el lado.
También algo que se presenta con muy poca frecuencia es la aparición del surco de desarrollo mesiolingual, que es muy raro verlo, pero podemos llegar a verlo en ocasiones. Si llega a presentarse este microsurco de desarrollo mesiolingual o surco de desarrollo mesiolingual, va a partir de la fosa mesial. Cabalga por encima de lo que sería el reborde mesial, o prácticamente lo va a dividir en dos porciones, y se va a prolongar en la cara proximal mesial en este caso. Como les digo, este surco de desarrollo mesiolingual no se presenta con mucha frecuencia o es muy raro ver. Eso para finalizar la cara oclusal. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la cara vestibular. A ver, nos hay que ubicar. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Como podemos ver, esta cara oclusal, lo primero que vamos a decir es que tiene las particularidades, o se parece mucho a un canino, solo que tiene una proporción, o sea, un diámetro en este caso de la porción coronal que es mucho menor a un canino, y además que tiene el vértice, en este caso esta cúspide vestibular, que es menos marcada a diferencia de un canino. ¿Por qué esta diferencia? Porque el canino tiene una cúspide mucho más marcada que el primer premolar inferior en este caso. Por una simple razón, tanto el canino inferior como el canino superior tienen esa particularidad de poder brindar la lateralidad en los maxilares, y gracias a esto se va a formar lo que es comúnmente conocido como la guía canina. A ver, la cara vestibular, como primera impresión, lo primero que vamos a ver es la forma. ¿Qué forma tiene la cara vestibular? Como podemos ver, tiene forma pentagonal. La base del pentágono siempre escrita hacia el lado cervical, y lo demás, o la parte superior, está dada hacia los lados o a las vertientes del primer premolar inferior en este caso. A ver, ¿qué podemos decir de esta cara vestibular? Primero que nada, el lado cervical. El lado cervical tiene esa particularidad de parecerse mucho a un canino inferior. ¿Qué podemos decir con esto? A ver, que sus dos vertientes, las cuales forman el lado cervical, en este caso también tienen esa convergencia cervical, y también, como podemos ver, está levemente inclinada hacia el lado mesial. O sea, como podemos ver, la convergencia de estas dos vertientes está levemente inclinada hacia mesial. No es muy importante esto, pero sí no lo hay que dejar de ver. En las caras proximales, esto sí es muy importante. Lo primero que vamos a ver es que esas caras proximales, a diferencia de un canino inferior en este caso, tienen menor oblicuidad, pero en este caso distinguiendo entre ambos lados, o sea, la oblicuidad del lado mesial en este caso vendría a ser de 15 grados, y la oblicuidad del lado distal en este caso vendría a ser mayor. Es obvio porque resalta a la vista que tiene mayor oblicuidad, que vendría a ser de 20 grados. Entre los dos, el que tiene mayor oblicuidad, como podemos ver, es el lado distal. Esto con las oblicuidades y el lado oclusal en este caso, que está formado por la cúspide vestibular. Tiene las características también muy parecidas a un canino inferior, pero en este caso es un poco más equidistante, es mucho más proporcional a la diferencia de un canino inferior. Al igual que un canino, vamos a ver que el vértice, en este caso de esta cúspide, va a estar más inclinado hacia el lado mesial. O sea, esta percepción no es tan notoria como podemos ver en el canino, pero de cierta forma también se va a dar. En lo que sería ahora en la superficie, o sea, si vemos esta parte, la superficie de la cara vestibular, lo primero que vamos a ver, al igual que todas las piezas dentarias, es que está formado por tres lóbulos de desarrollo. La cara vestibular, en este caso, la superficie de la cara vestibular, siempre va a estar formado por tres lóbulos de desarrollo. Dos lóbulos de desarrollo de menor tamaño que corresponden hacia el lado mesial y hacia el lado distal, y un lóbulo de mayor tamaño, en este caso, lóbulo central. El lóbulo central en todas las piezas, en todas, siempre va a ser el que tiene mayor volumen hacia los otros lóbulos. Entonces, aparte de esto, vamos a ver que en la superficie vestibular, en ocasiones, como tenemos aquí una imagen, solo en ocasiones, o sea, muy raras veces, e incluso es muy difícil que la encuentres, vamos a ver la presencia de periquematiasa. Son unas estrías que se manifiestan justo en el lado cervical, como podemos ver en esta imagen. En este caso, ahora si pasamos un poco, a ver, ahí tenemos la cara lingual. A ver, si describimos un poco la cara lingual, de la misma forma nos ubicamos. Ahora este lado vendría a ser mesial y este lado vendría a ser distal. Como podemos ver, también tiene forma pentagonal, o sea, es mucho más pequeña que el lado vestibular. Una particularidad en este caso, si solo hablamos de la superficie de la cara lingual, que vamos a ver que la convexidad que forma en sentido mesiodistal o distomesial vendría a ser mucho mayor a la convexidad que formaba en el lado vestibular, pero va a ser mucho menor en sentido cérvico-oclusal en este caso.
o la convexidad que va a formar en sentido cérvico-oclusal va a ser mucho menos convexo que el lado vestibular. Más convexo en sentido mesiodistal, como ya les dije, y menos convexo en sentido cérvico-oclusal, a diferencia del lado vestibular. No hay otra cosa más importante y creo que esa es una de las características más principales de la cara lingual, en este caso si solo hablamos de la superficie. Seguimos en la porción coronaria, en este caso si hablamos un poco acerca de las caras proximales, en este caso es una cara proximal mesial. Entonces hay que ubicar, esto vendría a ser una cara proximal mesial, esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser lingual. Una característica principal aquí en los premolares inferiores o en el primer premolar inferior, si vemos solo la porción coronaria que no lo escribí anteriormente, vamos a ver que hay un menor desarrollo cérvico-oclusal de la cúspide lingual. En ocasiones suele tener la disposición de un canino inferior. Es por el insinuado o el poco desarrollo que suele presentarse en la cúspide lingual en este caso. Pero es muy difícil encontrar esa disposición, o sea, por no decir que es casi imposible, pero suele presentarse en ocasiones. Otra cosa muy importante, esta corona, a diferencia de las otras piezas dentarias que vamos a ver, es que esta pieza está rotada y es por eso que el acceso cameral, cuando toquen otros cursos, por ejemplo, cuando toquen un poco de endodoncia, van a volver a hablar un poco acerca de la anatomía de esta pieza dentaria. A ver, como les dije, vestibular, lingual, cervical, esto vendría a ser una vista mesial. Como podemos ver, tiene forma romboidal, como ya les dije, tiene una inclinación hacia el lado lingual. Aparte de eso, vamos a ver en esa cara proximal, vamos a ver el lado vestibular. Si prolongamos una vertical, esa vendría a ser esa vertical, y lo comparamos con la oblicuidad del lado vestibular, vamos a ver que forma un ángulo de 25 a 30 grados. Eso quiere decir que es súper convexo, presenta mucha convexidad en el lado vestibular. Gracias a esta gran convexidad vamos a ver que la cúspide vestibular, en este caso esto viene a ser la cúspide vestibular, tiene relación con la raíz, o sea, va a presentar relación coronoradicular o va a tener mucha relación con el eje mayor del diente, lo cual no vamos a ver en lo que sería en la cúspide lingual en este caso. A ver, en el lado lingual, aquí tenemos el lado lingual, vamos a ver, si presentamos esta imagen, es la misma imagen pero un poquito más agrandada, vamos a ver que es menos convexo que el lado vestibular, al igual se nota que es menos convexo que el lado vestibular. Aparte de eso vamos a ver que esa convexidad del lado lingual es casi paralela al eje mayor del diente, por no decirlo paralelo. La convexidad mayor que forma el lado lingual equidista entre cervical y oclusal, o en ocasiones está un poco más inclinada a lo que sería oclusal o triturante. Notamos eso. Aquí hay una parte muy importante para mí, yo creo que es una parte muy importante, aunque para diciéndoles que todo es importante, porque todo es importante, pero esto sí como que me llama bastante la atención. En el lado oclusal, vamos a ver que está formado por la arista longitudinal y sobre las vertientes armadas, pero en este caso de la cúspide vestibular y la cúspide lingual, en este caso son las vertientes armadas del lado mesial. También la parte más declive de lo que sería de la apófisis adamantina o cresta de esmalte también. Se puede conocer de las dos formas, ya les dije. Apófisis adamantina o cresta de esmalte, o también tiene otro nombre que por ahora no lo tengo aquí, pero también suele tener otro nombre. En el lado oclusal vamos a ver principalmente que hay una gran desproporción. Gracias a esta gran desproporción vamos a ver que tanto el surco principal, las fosas principales y los surcos secundarios están mucho más inclinados, o sea, mucho más inclinados hacia el lado lingual. Tanto así, gracias a esta desproporción, si comparamos este surco principal y lo prolongamos sobre la cúspide vestibular, vamos a ver que ocupa 3/4 partes del total de esa cara vestibular. Es por eso que podemos decir que hay una gran desproporción en sentido vestíbulo lingual. A ver, en cuanto a lo que sería la altura cuspidea, en este caso, vemos que la altura de la cúspide lingual vendría a ser mucho menor a la altura de la cúspide vestibular. ¿A qué se debe esto? Un factor muy importante en esto vendría a ser la evolución de este cuarto lóbulo de desarrollo. Hay ocasiones que prácticamente vamos a tener la apariencia del primer premolar muy parecido a un canino. En este caso, ¿por qué? Por el poco o nulo desarrollo del cuarto lóbulo y no se ha formado una cúspide. O sea, eso es una predisposición que generalmente no lo vamos a ver y si lo vemos sería muy pero muy raro, pero sí suele presentarse. Vemos que la cúspide lingual está básicamente a 2 a 3 milímetros por debajo del plano de oclusión, en este caso por debajo de la cúspide vestibular. 2.5, 2.7, vendrían a ser variaciones. O sea, si vamos a un estándar, vendría a ser de 2 a 3 milímetros por debajo.
Si trazamos una línea intercuspidia, aquí tenemos una línea intercuspidia, o sea que va desde la cúspide vestibular hacia la cúspide lingual, línea intercuspidia, y lo comparamos con el plano horizontal, vamos a ver que va a formar un ángulo de 30 a 40 grados. En este caso, si trazamos otra línea, pero en este caso en la faceta armada de la cúspide vestibular, vamos a ver que el ángulo vendría a ser mucho mayor, de 40 a 45 grados. De la misma forma, de la faceta armada lingual, en este caso, con el plano horizontal, vamos a ver que es un ángulo mucho más acentuado e incluso vendría a ser casi paralelo a lo que sería este plano horizontal. Importante, importante. En las caras proximales, si hablamos un poco acerca de la superficie, esta vendría a ser la superficie y esta vendría a ser la superficie. Todo lo que contenga dentro de esto vendría a ser la superficie mesial. Estuvimos hablando siempre de la parte mesial y esto vendría a ser distal. Vamos a decir que ambas caras son sumamente lisas y aparte que presentan una fuerte convexidad. O sea, ambas caras presentan una fuerte convexidad, generalmente más dirigidos hacia oclusal. Donde hay mayor convexidad vendría a ser en esos lugares donde hay punto de contacto. Y en el lado cervical lo que vamos a ver es que existe este aplanamiento. ¿Por qué? Por la gran convexidad que existe a nivel de los puntos de contacto. Esta gran convexidad que existe acerca de los puntos de contacto va a hacer que la parte cervical sea mucho más plana o mucho más deprimida. Bueno, creo que eso es todo de la porción coronaria. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la porción radicular. Esta vendría a ser la porción radicular y esta vendría a ser la raíz. A ver, principalmente si hacemos un corte a este nivel, a ver, hay que cortar. Si hacemos un corte vamos a ver que tiene forma ovoidal. Si recordamos un poco acerca del canino, no tenían forma completamente ovoidal, sino que tenían forma elipsoidal, tanto el canino y los incisivos inferiores. En este caso, al corte transversal, lo primero que resalta es esta forma ovoidal. ¿A qué se debe esta forma ovoidal? Ya que las dimensiones de la porción coronaria son mucho más equilibrados a diferencia de lo que serían los premolares superiores. Es por eso que a este corte transversal, el corte vendría a ser mucho más ovoidal y no elipsoidal. También la porción coronaria, a ver, no sé qué ubicar, esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser una cara proximal distal. Primero que vamos a observar, a ver, vemos esto. Primero que nada vemos esta gran enmarcación. Los canales radiculares en este caso no son muy marcados o incluso ni se llegan a insinuar. Es una gran diferencia con lo que sería con los caninos y los incisivos. Tanto los caninos inferiores y los incisivos eran mucho más marcados. Eso contribuía a que la forma o al corte transversal estas raíces sean mucho más elipsoidales y no ovoidales. También si llega a presentarse una giroversión en la porción apical o incluso mucho más arriba, vamos a ver que esto se debe o va siempre de la mano a la aparición de un microsurco o una hendidura en la arista mesiolingual, en este caso, prácticamente justo a este nivel. A ver, primero nos hay que ubicar, esto viene a ser vestibular, lingual, distal y esto viene a ser mesial, mesiolingual. O sea, vamos a ver que justo en esta arista mesiolingual va a aparecer un pequeño surco o una pequeña hendidura unguial. Esto es algo muy importante, ya que en ocasiones suele presentarse este pequeño surco, pero eso siempre se debe a la giroversión que va a presentar la porción radicular. A ver, para terminar, la relación corono-radicular. Esta parte de la relación corono-radicular, a diferencia o en comparación con otras relaciones corono-radiculares, son muy importantes, ya que vamos a ver que en esta pieza dentaria, por esta gran inclinación de la corona, vamos a ver que incluso en caras proximales la cúspide vestibular es la que va a guardar relación con la porción radicular y la cúspide lingual está totalmente desviada. A ver, aquí tenemos las caras libres vestibular y cara libre lingual. Si trazamos un eje en la corona y lo prolongamos con el eje de la raíz, vamos a ver que la porción radicular está totalmente inclinada, en este caso hacia distal. O sea, ambas caras libres están inclinados hacia distal, como podemos ver. Pero en el caso de las caras proximales, en este caso para el ejemplo les traigo la cara proximal distal. Si prolongamos un eje, la cúspide vestibular va a guardar relación con el eje trazado, pero en este caso de la porción radicular. O sea, vamos a ver que el eje mayor de la corona en este caso no va a guardar relación con el eje mayor de la raíz, sino que el que guarda relación vendría a ser la cúspide vestibular. Y gracias a esto vamos a ver que en esa cara vamos a ver que la superficie o la cara oclusal e incluso la cúspide lingual están mucho más inclinados hacia el lado lingual. Y eso es todo. Este es el momento de los saludos.
Antes de terminar el video, quisiera invitarte a que te suscribas a nuestro canal para crecer esta familia odontológica. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo te lleguen directamente a tu ordenador o a tu celular. También puedes seguirme por todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, mi nueva página web y por todas mis redes sociales que te voy a dejar el link en la descripción del video. También, si quieres recibir atención odontológica de calidad, puedes visitar nuestro Facebook oficial sobre atención al cliente, que te voy a dejar el link en la descripción del video también. Este es el momento de los saludos. A ver, John Pina nos dice: ¿podrías ayudarme con el primer premolar pero inferior? Gracias, saludos. Claro que sí, apenas termine de editar este video, lo voy a subir y este video va para ti. Danes Hernández nos dice: Sagan, sube inferiores por favor, a nadie le entiendo, solo a ti. Muchas gracias por confiar en mí. Y no te preocupes, apenas termine de hacer este video y subo todos los inferiores que pueda hasta donde me alcance el tiempo. Lona Centero nos dice: amo tus videos, pero por favor no bajes el tono de tu voz. No suelo bajar el tono de mi voz. Es solo que este ordenador y el anterior como que... no sé si es la tarjeta de sonido, pero como que me baja full. Pero no te preocupes, voy a tratar de subir al tope el volumen para que se escuche súper fuerte. Blanca Vallejo dice: excelente video, ¿podrías explicar dientes temporales también por favor? Dientes temporales. Claro que sí, lo vamos a explicar, pero apenas terminemos de hacer todos los dientes permanentes. Vamos a explicar los dientes decididos así de forma súper detallada. Los dientes temporales son unos dientes... bueno, en sí la anatomía de los dientes temporales son muy similares a los dientes permanentes también en este caso. Pero ya lo vamos a ir hablando más adelante, sí voy a subir y esos videos van a ir exclusivos para ti. David Macias, me dice: excelente video, porfa, haz más videos con las demás piezas dentarias. Éxito. No te preocupes, vamos a terminar de hacer todos los videos, hasta incluso vamos a hacer los temporales. No sé quién me escribió hace ya buen tiempo, me dijo que haga un poquito acerca de la arteria maxilar interna y también me escribieron acerca de lo que sería el nervio facial. Estoy súper ansioso, quiero hacer esos videos y los voy a hacer. Si quieres recibir información súper detallada y súper rápido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.